Gracias por estar con nosotros en esta serie de programas especiales con el doctor Guido Miranda, quien fue 8 años gerente médico y 8 años presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Más o menos llegamos al año 90. Usted ya había sido 8 años presidente ejecutivo de la Caja y de ahí para acá se viene una crisis en la institución. ¿Qué es lo que ha pasado del año 90 ahora, en estos casi 25 años? Vea, Camilo, el mundo entero, no solo Costa Rica, el mundo entero va a recordar la década de los 80s, porque es una década en donde los países productores de petróleo deciden enriquecerse a costa de subirle el precio al petróleo. Para Costa Rica el precio del petróleo subió de $3.50 el barril a $35. Y todos los países del mundo se empobrecieron. Los países de economía desarrollada pues tenían más recursos y más posibilidades técnicas y estructurales de soportar la crisis, pero los países en vías de desarrollo, como Costa Rica y los países pobres, tuvieron una crisis de empobrecimiento descomunal. En Costa Rica la administración el año 80 la asume Rodrigo Carazo, un ex liberacionista que ha sacrificado prácticamente su ideología. En el 78, exactamente, sí. 68, ha sacrificado su ideología para llegar a la presidencia de la República. Y tenemos entonces una administración que trata de compaginar el desarrollo social del país, que está muy limitado por el empobrecimiento, con lo que son las nuevas orientaciones internacionales. Y en las nuevas orientaciones internacionales ocurre algo extraordinariamente grave. Llega Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y Reagan establece la política neoliberal que preconiza menos Estado, más mercado. Y entonces la libre economía empieza a ser de las suyas en todos los países. Y los países pobres que tenían compromisos políticos y los países en vías de desarrollo que tenían planes ya en marcha, de pronto se ven sin recursos porque todo tienen que usarlo para pagar el petróleo. Y como se quedan sin recursos, aparecen los organismos internacionales en ayuda de ellos. Aparecen los famosos petrodólares. Facilísimo conseguir un préstamo, pero lo que había que hacer a cambio del petrodólar era sacrificar la estructura nacional, sacrificar el desarrollo para pagar el precio del petróleo y la libre economía. Y esta política de los neoliberales le da garrote al gobierno y Rodrigo infortunadamente no tiene mayores recursos para manejarlo, y se le suma a Rodrigo la crisis bélica centroamericana. Recuerde usted que Nicaragua está en plena crisis y tenemos amenazas incluso de actos bélicos en el país, y todo esto le provoca al país un verdadero caos en el desarrollo. Este caos se traduce en que tanto el Estado como las empresas, a través de su crisis económica y por lo tanto los empleados, dejan de cumplir las obligaciones con la Caja. Y el empobrecimiento con la Caja se refleja en que la institución, para poder mantener operando los 25 hospitales que ya ha conjuntado con el sistema hospitalario nacional, para poder sostener la política de universalización, empieza lógicamente a asumir deudas en todas partes. Se le debe dinero a los empleados a través de beneficios económicos, los cuales la Caja se compromete a cancelar más adelante. Se le debe a proveedores, a la Caja le debe el gobierno, le deben los empresarios nacionales. Y cuando el año 82
asume Luis Alberto Monge. La consigna de Luis Alberto Monge es salvar al país de la crisis del debate económico en que está sumergido el país. Y todos los esfuerzos van orientados para esto. Elaboramos un plan de austeridad. Recuerdo que fuimos a los hospitales a explicar en qué consistía el plan de austeridad. En lugar de cambiarse la ropa de cama todos los días, en los casos en que era posible, se cambiaba día por medio. Las gabachas dejaron de cambiarse todos los días para aliviar el lavado y el gasto de agua y el gasto de jabón y de detergentes. Y así como eso, se empezó a hacer un programa de economía, incluso en donde se refleja hasta en la dieta de la comida que se le dio a los empleados. Porque los empleados tenían la comida en su casa, de modo que la comida del hospital no era para engordar a nadie, o sea, no apenas para hacer una reposición calórica. Y en los salarios, pues se hizo el sacrificio también de limitar los aumentos de sueldo, y recuerdo muy bien que los balances empezaron a equilibrarse, y a fin de año, un año después de haber comenzado con el plan de austeridad, en una visita que le hice a Luis Alberto, le informé que la situación económica de la caja ya era estable y que incluso podíamos pensar en plantearle a los patronos un aumento de las cuotas. Y me lo autorizó Luis Alberto. La visita a las cámaras empresariales y a las cámaras patronales y a las cámaras de trabajadores para explicarle a todos cómo era posible que pudiéramos hacer un sacrificio. Eras en febrero del 83, se le aumentó un 2% la planilla, un 1,5% a los patronos y 0,5% a los trabajadores. Eso fue un ingreso que vino a aliviar las finanzas de la caja, el régimen de enfermedad, y ahí el país junto con la caja ya empezaron un problema de saneamiento económico. Y si el país tiene que agradecerle algo a Luis Alberto Monge, es que cuando Luis Alberto le entrega su gobierno a Óscar Arias, el país ha resuelto completamente su crisis financiera. ¿Usted siguió con Óscar Arias? Sí, yo seguí con don Óscar. Me pidió que mantuviera como presidente ejecutivo en su administración. Yo accedí a hacerlo para poder seguir desarrollando los planes que había en la institución, porque así como habíamos resuelto la crisis económica, ya el país estaba empezando a ver los enormes cambios que había producido la política de desarrollo social que se había seguido durante 30 años, en los 30 años anteriores. La tasa de natalidad había empezado a disminuir sensiblemente. La tasa de mortalidad infantil se cayó desde casi 200, que estaba allá en 1950, a 19 vinimos a encontrar la 19 por cada 10,000. Por cada 1,000 nacidos. Por cada 1,000 nacidos. La tasa de mortalidad infantil y mortalidad total empezó a... Y el país empezó a ver fundamentalmente todo este éxito demográfico en el enorme crecimiento de la población. Costa Rica figura entre los 7 países del mundo que tuvieron un crecimiento de su población más rápido. El crecimiento se produce por todavía la tasa de natalidad, el que hacía nacer muchos chiquillos. Cada vez se morían menos niños y adultos, y entonces se produce el fenómeno consecuente que es el envejecimiento. Y ya nosotros empezamos a ver en los pacientes, en las tasas de hospitalización, en los índices de mortalidad, que las enfermedades crónicas empezaban a predominar por encima de las enfermedades agudas. Lo que fue infección,
lo que fue de nutrición empezó a prácticamente desaparecieron y empezaron a aparecer las enfermedades crónicas, hipertensión arterial, artrosis, limitación de la capacidad de movimiento del trabajador, hipertensión arterial, accidentes vasculares cerebrales, derrames cerebrales, infartos del miocardio, cáncer. Y el otro indicador que empieza a mantenerse sin disminuir es la violencia, porque la violencia que había significado ante la agresión personal o la agresión del hogar, que viene disminuyendo mucho, es sustituida por la violencia en las carreteras, y los accidentes de tránsito comienzan a hacerse tan frecuentes que se transforman en una verdadera epidemia desde el punto de vista de la salud pública. Esto hace que, teniendo una población que es, ya dijimos la vez pasada que en los 50 años después de 1950, de la segunda mitad del siglo XX, la población de Costa Rica se quintuplica comparado con solo una duplicación que tiene la población en los primeros 50 años de los años 900. Y este crecimiento de la población y su envejecimiento, uno sabe por experiencia y por todo lo que ha estudiado, que donde vienen a repercutir significativamente es en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Porque el trabajador al envejecer empieza a experimentar limitación e incapacidad para poder desempeñar aquellos trabajos que requieren esfuerzo físico, y luego el envejecimiento empieza a producir lo que tenemos hoy día, una cantidad de adultos mayores que se vuelve significativamente. Este país, lo hemos dicho muchas veces, para 1900 tenía un 5% de población. Sobre una población de 4 millones de habitantes, tenía un 5% de población mayor de 65 años. Para 1950, teniendo una población total que va a llegar a 6 millones de habitantes, el número de adultos mayores de 65 años va a ser el 20%. Para el 2050. Para el 2050. Sí. Van a ser en el 2000 era un 5% y en el 2050 va a ser un 20%. Exactamente. Eso va a significar que todos los regímenes de pensiones del país, y el país tiene 14 regímenes de pensiones. Tiene el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja, que es autofinanciable, se financia con las cuotas de los trabajadores y de los patronos para mantener las pensiones de la Caja, que tienen un equilibrio económico enteramente demostrado y permanente. Y están los otros 3 regímenes que se financian parcial o totalmente por el presupuesto nacional. Sin ir más lejos, en La Nación de hoy viene un excelente artículo sobre las pensiones del régimen del Poder Judicial. En el Poder Judicial, el trabajador del Poder Judicial adquiere el derecho a pensión a los 20 años de trabajo en lugar de adquirirlo a los 40 años como ocurre en la Caja. En la Caja las pensiones están limitadas y no van más allá del 40% del salario del trabajador. En cambio, en el Poder Judicial, el pensionado del Poder Judicial se pensiona para vivir 30 años a costillas del Estado con salario completo. Eso hace que ese régimen y los 14 regímenes que se financian por el Estado han pasado a ser no solo la mayor injusticia social creciente que tiene el país, sino que una amenaza económica que constituye uno de los grandes elementos del déficit fiscal que ya estamos viendo como un problema político en este momento para la próxima administración. No es posible tener
salarios y pensiones como ocurre para el sector público y para el sector autónomo en los montos en que se está teniendo comparativamente con lo que constituye el resto de los trabajadores, porque eso es una injusticia que paga simplemente el contribuyente a través de sus impuestos. Y entonces resulta que cualquier aumento de impuestos el día de mañana, la mayor parte de ese dinero va a pasar para pagar privilegios sociales y no necesidades sociales, como representa el adulto mayor llegando a una expectativa de 80 años como estamos en este momento. Este país en este momento tiene la expectativa de vida más alta del continente americano, comparable con la que tiene Estados Unidos y Canadá, comparable con la que tiene Japón y algunos países europeos, porque otros países europeos tienen menos expectativa de vida de Costa Rica. Sin embargo, en la prensa, el que haya sido un buen lector en la prensa, habrá leído que en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todas partes los regímenes de pensiones han tenido que hacer recortes de sus beneficios porque la sobrevida del adulto mayor, por ejemplo, la Caja en este momento está pagando un promedio de 21 años a sus pensionados y sabemos que el trabajador en su vida activa y cotizando durante 40 años, acumula una cantidad de dinero que se guarda en el régimen de reserva de la Caja, que apenas alcanza a mantener el pago de la pensión de ese asegurado cuando se pensione los primeros 7 u 8 años. El resto, ese pensionado mantiene su pensión con las cuotas de los trabajadores activos que cotizan esperando encontrar dinero el día de mañana que se pensione. En cambio, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del sector público con sus 14 regímenes de pensiones, hay algunos en que el presupuesto nacional azota con la totalidad de los gastos del régimen porque los trabajadores no cotizan con ningún dinero, pues esos regímenes se mantienen simplemente con el pago de los impuestos. De modo que al subir los impuestos a donde van a dar es para mantener las diferencias de pensiones y de salarios del sector público comparativamente con el salario. Y esto se ha venido montando porque el país ha perdido su capacidad de planificación. Lo que se llama libre economía hace que simplemente primero mercado, primero consumo y después allá veremos si alcanza para otras Al diferencias. prepararnos para esta entrevista le preguntaba yo qué ocurre con la Caja hoy y me decía usted que la Caja requiere hoy una reforma que estaba estipulada para el año 90. Así es. Traté de hacer ver cómo en la administración de don Óscar Arias empezamos a recoger todos estos resultados ya de los 30 años de desarrollo social del país. Y todo esto no era necesario una bola de cristal para poder saber qué iba a ocurrir. La experiencia de otros países y la capacidad de proyección que tiene hoy día el sector de los que manejan esta capacidad de hacer proyecciones con los números y con las cifras y con las situaciones nos demostraba que cada vez el gasto iba a ser progresivo y que la capacidad de la economía iba a ser limitada para financiar esos gastos. Por eso es que le pedimos autorización en ese momento a don Óscar Arias para hacer un seminario sobre esta realidad nacional. Y lo hicimos recogiendo los números de todo el país. Recuerdo muy bien en la tercera semana creo que fue de febrero. Del 90. Ya cuando Del iban 90, ya nosotros iban sabíamos saliendo. como partido político que habíamos perdido las elecciones y que quien vendría a hacerse cargo del país sería la administración de Calderón Fournier. Y la administración de Calderón Fournier
comprendió la magnitud de lo que representaba ese evento y lo que hizo, en lugar de echar a andar el programa planteado de soluciones a largo plazo para que no se transformara en una situación crítica que había que resolver perentoriamente, perjudicando a algún sector. Lo que hizo fue repetir el evento. Lo único que no se repitió fue la traída de invitados extranjeros que habíamos traído nosotros para informar al auditorio, que fue de muchas noches a gente parada incluso en el auditorio del Colegio de Médicos. Hicimos ese seminario, se recogieron los resultados, se publicaron y la administración de Calderón lo que hace es repetir el seminario. Tan es así que me pidieron a mí que yo hiciera la conferencia inaugural del seminario. Lo hice, las conclusiones no podían ser más que las mismas y el documento empieza a dar vueltas y vueltas. Y lo divertido es que el año 91 la misma administración de Calderón Fournier con el Banco Mundial y teniendo al presidente Rodríguez de presidente de la Asamblea Legislativa, hacen otro seminario sobre reforma del Estado. La administración de Calderón Fournier nombra hasta un ministro, al licenciado Vargas Pagán, ministro de Reforma del Estado, y nunca vimos ni reforma del Estado ni concreción de las advertencias del presidente de la Asamblea Legislativa, del mismo presidente de la República y de todos los oradores que figuran en esas memorias, que advierten que la reforma del Estado costarricense es una necesidad perentoria. Y a partir de entonces, ese programa de la reforma del sector salud y del Estado se transforma en un instrumento para pedir préstamos en el exterior. El préstamo finlandés es el cuarto préstamo que se trae al país con la necesidad de tener dinero para hacerle reformas a la caja. Se han gastado 5 préstamos, 240 millones de dólares en 5 préstamos entre el año 93, que viene el primero, y el año 2005, que es el último préstamo. Y no ha ocurrido absolutamente nada. De reforma no hay, y de la plata tampoco hay nada de plata. Vamos. En consultorías, en alquileres, en creación de nuevos puestos, ahí se gastó toda la plata y el país no tiene reforma del sector salud. Vamos a dejar aquí esta conversación. La próxima conversación, la próxima semana, será sobre la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social hoy, y sobre un sistema que, según el doctor Guido Miranda, en este momento es insostenible. Gracias a Diego Blanco, gracias a Fred Bolaños, gracias a usted, que esté muy bien.